¿Qué tal, alumnos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Aquí les habla el docente Jan Cristian Taya Tamara, del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de cuarto secundaria. Vamos a proseguir con el cuarto bimestre. Bueno, ese tema de hoy día es muy importante, chicos, porque encierra todo el conocimiento de las ondas electromagnéticas. Hay dos clases de ondas en la naturaleza: las ondas mecánicas, que necesitan de un medio para propagarse, y las ondas electromagnéticas, que son en base de la perturbación de medio de la perturbación del medio, más que nada formado por cargas en aceleración. Bueno, a continuación vamos a proseguir, ¿no?, con la explicación, pero previo a ello, en lo que es el tema de electromagnetismo, nos faltó explicarte uno de los temas, uno de los subtemas del electromagnetismo, ¿no? Porque tenemos primero la ley de la inducción magnética, luego la fuerza magnética, y luego la ley de Faraday, ¿no? Esa parte no está intuitiva, por tal motivo no se puede explicar, pero tienes que entender esa parte para poder entender lo que es ondas electromagnéticas, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con los conceptos previos para entrar al tema de ondas electromagnéticas. Es básicamente teoría y problema, chicos. Problemas son sencillos: multiplicar y dividir, nada más. Más que nada en los problemas en ondas electromagnéticas, en los exámenes preuniversitarios y lo que es el colegio, es básicamente teoría básicamente. Problema por ahí, algo simple y elemental. Cosas elementales y básicas de multiplicar y dividir, ¿sí? Pero básicamente lo que insiste más acá en el tema es la teoría. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Faraday? Conceptos previos de electromagnetismo. Fácil. Todos sabemos que esto es un imán que tiene asociado alrededor un campo magnético saliente por el polo sur y entrante por el polo norte. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Previamente a ello existen varias magnitudes para determinar. Una de las magnitudes que no se te explicó fue el flujo magnético. Entonces, ¿qué es el flujo magnético? Fácil. Tenemos acá una pequeña superficie. Vamos a poner rojo. Muy bien. Es una superficie que tiene una área, una cierta área. Muy bien, profesor, tiene una cierta área. Muy bien. Y posteriormente, entre ellas pasa, ¿qué pasa, profesor? Fácil, un flujo magnético. Entre dicha superficie incide que un flujo magnético. ¿Ya? Pasa. Una cierta cantidad de flujo magnético sobre tal superficie. Ya, muy bien. Lo que te quiero decir es lo siguiente, profesor. Hay una magnitud que mide que la cantidad de flujo, bueno, la cantidad de líneas de inducción de campo magnético entrantes en una superficie. Esa magnitud se llama flujo magnético. Ahí está. Esa magnitud se llama flujo magnético. Y se calcula de la siguiente manera, ¿no? B por A. El flujo magnético se calcula, es igual a B por A. B es la inducción magnética, que mide qué tan intensa es el campo magnético, y la que es la superficie, el área, ¿no? Es B por A por el coseno del ángulo θ. Profesor, ángulo θ, ¿cuál es el ángulo θ, profesor? Ah, fácil, el ángulo tiene que ser de esta parte perpendicular. Perdón, vamos a hacerlo acá. Ahí está. Ahí está, ese es el ángulo θ. El ángulo formado por la normal del plano y el flujo magnético. No, perdón, claro, la inducción magnética. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dice Faraday? Faraday dice lo siguiente, ¿ya? Todos sabemos, por la ley de Oerth, que un campo eléctrico es, bueno, claro, un campo eléctrico o una carga de movimiento genera un
¿qué? Un campo magnético, ¿no? La carga en movimiento o la corriente eléctrica, ¿qué es? El flujo de electrones debido a la diferencia de potencial, ¿no? El flujo de electrones debido a la diferencia de potencial, ¿no? Viene acá la corriente eléctrica y a su alrededor circula, ¿qué? Un campo magnético, ¿no? Concéntrico. Ahora, Faraday decía lo siguiente. Una carga eléctrica está asociada a ¿qué? A un campo eléctrico. Un campo eléctrico puede generar un campo magnético. Pero ¿por qué no ocurre lo al revés? Porque en un campo magnético puede generar un campo eléctrico. ¿Por qué no? El campo magnético puede generar corriente. Básicamente a eso se refería Faraday. Faraday estaba obsesionado con esa teoría y 10 años después, algunos dicen 10, algunos dicen 11, bueno, está entre 10 y 11 años después de tantos experimentos, Faraday concluyó lo siguiente. Perdón. ¿Qué hace Faraday? ¿Qué realiza su gran experimento de Faraday? Es el principio de lo que es corriente alterna. Lo que llega a nuestra fuente, básicamente se centra en esa teoría. Un generador que es el principal fuente bueno, en este caso de convertir lo que es la energía mecánica en energía eléctrica, funciona de esa manera, ¿ya? Funciona a base de esta ley. A ver, vamos a primero explicar esta parte. Ya, muy bien. ¿Eso qué es? Un anillo. Un anillo, ¿ya? Un anillo. Muy bien, un anillo. Este es un anillo. Un anillo. ¿Qué es lo que hace usted? Fácil. Faraday dice lo siguiente. Este imán, este flujo, porque acá concéntrate más que nada en las líneas, en esto, en los campos magnéticos. Muy bien. ¿Qué dice Faraday? Al mover a este imán, vamos a hacer que se mueva, pero no a velocidad constante, sino que presenta una pequeña aceleración. Que presenta una aceleración, ¿ya? Una magnitud llamada aceleración, que presenta una aceleración acá. Muy bien, que presenta una aceleración, o sea que va a variar su razón, va a variar la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, ¿qué sucede, chicos? Fácil, la cantidad de flujo va a entrar, o sea, este flujo magnético va a cambiar, ¿no? Porque el área va a ser constante, pero ¿quién va a cambiar? La cantidad o la inducción magnética, ¿no? Porque va a entrar más campo, más línea va a entrar ¿dónde? Sobre este anillo. Entonces, por ende, va a cambiar el flujo va a cambiar, es un flujo cambiante. Entonces, colocamos acá un flujo que cambia con respecto al tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un flujo cambiante. Ya, bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿eh? ¿Y cómo reacciona este anillo? Fácil, este anillo reacciona de la siguiente manera. Va a crear, recuerda que en la naturaleza todo está en equilibrio y para que no altere este flujo, ¿qué es lo que sucede? Fácil. Este propio anillo va a crear su propio flujo. Así funciona la naturaleza. En este caso, va a crear un flujo, perdón. Alrededor del anillo va a crear un flujo saliente. Si este entra, en este caso, a ver, vamos a cambiar de dirección. Si mira las flechas, mira el sentido de las flechas del campo magnético, de las líneas de fuerza del campo magnético, entrante, ¿no? ¿Qué va a suceder con este caso? Va a salir. Va a salir el flujo magnético acá. Va a presentar un campo magnético saliente del anillo. Muy bien, entonces vas a presentar un flujo magnético saliente del anillo. Saliente del anillo. Y en algunos casos va a presentar de esa manera, de manera concéntrica al anillo. Saliente, obviamente. Acá también concéntrica al anillo. Saliente. Muy bien. Y tú aplicas la regla de la mano derecha, la primera ley que donde hicimos la ley de Oersted, no, la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Para encontrar el sentido del flujo asociado a una corriente eléctrica. Fácil. Ahora, ¿cómo es? Saliente. Los 4 dedos
va a envolver al campo magnético y el pulgar te da el sentido de la corriente eléctrica. Movemos, ¿y qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, se va a crear una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica acá. Mueves esta línea. Esto, el sentido del flujo que representa los cuatro dedos de tus manos. Y el pulgar, el sentido de la corriente eléctrica. Muy bien. Esto representa el sentido de la corriente eléctrica. Y, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Faraday? A la variación de flujo, se pone un flujo incidente, creando una corriente inducida, ¿no? Y acá está la ley de Faraday, ¿no? Que es un voltímetro que mide si el paso de la corriente eléctrica, en este caso, la han graduado para que mida el paso de la corriente eléctrica. Acá tenemos el imán y que esa persona va a moverse. Si va a mover, ¿qué va a suceder? A través de esa espira va a circular una corriente eléctrica, y si circula la corriente eléctrica se puede medir. ¿Quién lo mide? Este voltímetro. Bueno, este es multitester que mide está en modo de amperímetro, que mide el paso de la corriente eléctrica. Listo. Si vas a entender esta parte, vamos a explicar cómo se crean las ondas electromagnéticas y pues, básicamente a qué se hace referencia a las ondas electromagnéticas básicas. Son perturbaciones. A ver, ¿dónde está acá? Son perturbaciones ¿del qué? Del campo eléctrico y magnético. Magnético que se propaga incluso en el vacío. Por eso recuerda que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ¿no? En cambio, estas ondas electromagnéticas se propagan incluso en el vacío. ¿Recuerda eso? Muy bien, fácil. Tener en cuenta lo siguiente. Desde la ley de Faraday sabemos lo siguiente, que un campo eléctrico, a ver, tener en cuenta lo siguiente. Tener en cuenta lo siguiente, que un campo magnético, perdón, un campo eléctrico B sub T, que varía con respecto al tiempo, puede generar ¿qué? Puede ocasionar un campo eléctrico que varíe con respecto al tiempo, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Un campo eléctrico por la ley de Faraday y por la ley de Oerth sabemos que un campo eléctrico puede generar ¿qué? Un campo magnético. Sí, puede generar un campo magnético. Que varía con respecto al tiempo. Listo, tener en cuenta lo siguiente. Campo eléctrico variable, un campo eléctrico variable puede generar en el tiempo un campo magnético variable. Un campo eléctrico variable puede generar un campo magnético variable con respecto al tiempo. Y la propagación de estos campos variables con respecto al tiempo son lo que se denomina ondas electromagnéticas. Colocamos acá. Las propagaciones de estos campos, de estos campos variables, ¿por qué variables? Porque varía con el tiempo, variables en el tiempo, se le denomina onda electromagnética. Listo. Entonces, ¿cómo sucede esto? Fácil. Y recordar lo siguiente, a su vez que las ondas electromagnéticas se originan debido a la carga con velocidad, no, con aceleración, o sea que varía su velocidad. Claro, pues chicos, como acá, ¿no? Acá que te dije, ¿qué varía acá? Con aceleración, ¿no?
Tiene que variar ¿qué? Entonces, ¿qué varía? En ese caso, el campo magnético varía con respecto al tiempo, generando ¿qué? Un campo eléctrico. Muy bien. A ver, quiero que me entiendan lo siguiente. Vamos a dibujar primeramente una carga con aceleración. A ver, una carga positiva, en este caso que sea positiva ya. Tiene cierta velocidad. Carga positiva que tiene cierta velocidad y cierta aceleración. ¿Ya? Presenta una velocidad, pero que está acelerando a su vez. A su vez, está ¿qué? Acelerando. Muy bien. Si está acelerando, quiere decir que a su alrededor se crea que un campo magnético. Vamos a colocarlo de color verde. Recuerda cuál era el sentido. Pulgar el sentido de la corriente eléctrica. En ese caso, la corriente eléctrica es el flujo de cargas. Pulgar el sentido de la carga, de la velocidad o del sentido de movimiento. Abraza el conductor. Te da el sentido de giro del campo magnético. Vamos a hacer así, ¿no? Bueno, perdón. Acá está. Muy bien, así sería en ese caso. Muy bien. ¿Qué sucede, profesor? Fácil. Un campo magnético genera ¿qué? Un campo eléctrico perpendicular. En este caso, alumno, perpendicular. ¿Por eso perpendicular? Claro que sí, perpendicular. De otro color. Un color azulito. Ahí está, perpendicular. De la ley de Faraday sabemos que se crea perpendicular. Ahí está. Muy bien. Acá también. Luego, este campo eléctrico genera ¿qué? Genera ¿qué? Ese campo eléctrico genera ¿qué? Una ¿qué? Un campo magnético de manera perpendicular. Ahí está. Y luego, a su vez, también ese campo magnético genera un campo eléctrico perpendicular. Y así sucesivamente. Pues solamente para esa dirección, también para esa dirección. De manera perpendicular, de manera perpendicular, de manera perpendicular, y de manera perpendicular, así, hacia el infinito, ¿no? Así se forma ¿qué? Lo que es ¿qué? Lo que es ¿qué? Una onda electromagnética. Ese básicamente porque se forma una onda electromagnética y a su vez de manera perpendicular a ambos campos. ¿Ya? Esa es la explicación. Si me has entendido, perfecto, alumno. Si la mayoría de alumnos tiene esa dificultad de saber o por qué, cómo se origina un campo magnético, ¿no? Perturbación del campo eléctrico, campo magnético, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Ya te expliqué. En base a esta ley, ¿no? A la ley de Faraday, se crea eso, ¿no? Y la ley de Faraday y la ley de Oersted, ¿ya? Se combinan esas dos leyes y nace lo que es el campo eléctrico. ¿Quién fue el pionero en ese caso, el que descubrió las cuatro leyes? Las leyes de Maxwell. Maxwell establece eso en base a las leyes de Faraday, en las leyes de Oersted. Maxwell establece las cuatro leyes. Hay cuatro leyes de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, una preocupación. Ya, bueno, observaciones, ¿no? Observaciones. 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 A ver, ¿cuáles son las observaciones? Observación número 1.
el campo eléctrico. El campo eléctrico y el campo magnético como lo mencioné anteriormente, son perpendiculares. Muy bien. Entre sí. Bueno, la onda electromagnética es transversal. A su vez, también otra teoría es las ondas magnéticas dependen del... ¿de qué depende la velocidad de la onda electromagnética? 2. La velocidad de las ondas electromagnéticas. La velocidad de qué? De las ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. ¿Ya? Y a su vez también lo siguiente, saber que la onda electromagnética, profesor, mira acá, representación de las ondas electromagnéticas. Acá tenemos, ¿no? Como te mencioné, tenemos tres ejes, ¿no? En este caso, este eje que representa el vector del campo, ¿qué es esto? B, magnético, entonces el campo eléctrico, ¿cómo se propaga la onda electromagnética? Perpendiculares entre sí, ¿no? Siempre de manera perpendicular, muy bien. Y hicimos lo siguiente, que la velocidad de la onda electromagnética, la velocidad de la onda electromagnética es igual a ¿cuál? Es igual a ¿cuál? Es igual a el campo, al campo eléctrico entre el campo magnético. Listo. Ya. La intensidad del campo eléctrico entre la intensidad del campo magnético. Y a su vez también se puede calcular de la siguiente manera. La onda electromagnética, la velocidad de la onda electromagnética es igual a lambda por frecuencia. Lambda por la frecuencia. Lo mismo que es una onda mecánica, ¿no? De igual manera acá en una onda electromagnética. Y recuerda que la velocidad de la onda, electromagnética, su máximo valor va a ser igual a la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 elevado a la 8, aproximadamente metros por cada segundo. Ese que es una constante, ojo, que es una constante, pero en el vacío, recordar eso, en el vacío. ¿Y cómo saber de una electromagnética con respecto a otra, en qué se diferencia? Fácil, en su frecuencia. A ver, problemitas. A ver, complete adecuadamente. Las ondas electromagnéticas son generadas por partículas aceleradas con partículas cargadas con aceleración. Muy bien. 2. A ver, la teoría cuántica establece el comportamiento dual de la luz. Teoría cuántica, el comportamiento dual. Es la teoría corpuscular, la naturaleza dual, que se comporta como partícula y como onda, ¿ya? Que no, ese es falso. ¿Falso? A ver, las ondas electromagnéticas son de tipo longitudinal, no, es transversal, falso. Una onda electromagnética, las oscilaciones del campo eléctrico y magnético se dan en el mismo plano, falso. En planos perpendiculares. Profesor, ¿dónde está eso? Acá, pues. En planos perpendiculares, ese es el primer plano.
En planos perpendiculares. Acá está, en planos perpendiculares. Este es el primer plano. El segundo plano sería lo siguiente, ¿no? Ahí está. En planos perpendiculares. ¿Ya? Bueno, para que se note acá está, pues, en dos ejes, ¿no? En el eje, bueno, acá se observa que son dos planos perpendiculares. Siempre van a ser perpendiculares. Muy bien. La siguiente. Determina verdadero o falso. El periodo de una el periodo, sí son conceptos de MCU, chicos, ¿ah? No son conceptos de, a ver, longitud de una frecuencia tiene un tiempo, ¿verdad? Una onda. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer que no sabes nada, aunque yo estoy seguro que sí sabes, que es el concepto de periodo y frecuencia, al menos sí, lo que es valle y cresta, eso sí creo que no lo sabes, ¿no? Bueno, elementos de una onda mecánica, ya vamos a basarnos en una onda mecánica. A ver, una onda mecánica es de la siguiente manera. Listo, ya. Que se propaga de esta manera. Una onda mecánica es la perturbación del medio que transporta cantidad de movimiento y energía más no materia. Esa es la definición. Bien, el periodo de una onda que pasa por un punto es un segundo. El periodo es el número de ondas que pasa por un punto en un segundo. El periodo no, el periodo es el tiempo necesario que tarda para repetir un evento. Por ejemplo, si el periodo de la Tierra de rotación es 24 horas aproximadamente, porque tarda en dar una vuelta, repetir un evento. El periodo es el número de ondas que pasa por un punto en un segundo. No, esa es la frecuencia. Es falso. La longitud de una onda es la distancia entre una cresta y un valle. Falso. Profesor, ¿qué es cresta y qué es valle? Fácil. Este es cresta. Es cresta. Y este es valle. Valle, cresta. Y este es valle. ¿Qué te dice? ¿Y cuál es la longitud de onda? Longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta o valle, valle. O sea, esto. Esta es la longitud de una onda. Sobre entre cresta y cresta también. Pero si te dicen la distancia, la longitud de onda es la distancia entre una cresta y un valle consecutivo, sería esto, ¿no? O sea, es media longitud de onda lo que hace referencia, no una longitud de onda. Acá sería, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La media longitud de una onda. Ah, falso. La frecuencia es el tiempo que tarda un par en pasar una longitud de onda por un punto verdadero. Es el número de oscilaciones. Las oscilaciones cuentan en base a qué? En base a la longitud de onda. Este es verdadero. Sería falso, falso, verdadero. Muy bien. Determinas alternativas. Recordar lo siguiente. Mira, es E por B. El vector o la velocidad es E por B. Producto cruz de E por B. Producto vectorial de E por B. A ver, vamos acá. Entonces la vector velocidad sería E por B. Acá está mal. Sería al revés. Esto no va así. Va así. E por B. Acá, a ver. Esto es falso. E por B. E por B. Ah, acá sí está verdadero. Ese sí es por B. E por B. E por B. E por B. Ningún alumno. Ninguna. A ver, veamos. E por B. No. E por B. Ah, sí, ese sí. E por B. Sí, ese sí. Este está mal. No va. Ese es verdadero. Siguiente, a ver. A ver, hazte fácil, ¿eh? Ahí tiene que estar ligado con el tema de óptica. Mira acá. Que tenemos la luz. Ya para que me entiendas esto.
La luz, hay dos fenómenos que se producen. Cuando un rayo incidente incide en una pared, para pasar de un medio a otro, puede ocurrir lo siguiente. Puede difractarse, refractarse, reflexión, o puede ocurrir el fenómeno de reflexión, o si no, también puede ocurrir el fenómeno de o puede ocurrir el fenómeno de refracción. ¿Cómo así, pues, el fenómeno de refracción? No lo entiendo muy bien. También depende del ángulo de incidencia, ¿ya? Puede llegar acá, llega acá, y en vez de reflexión, ocurre la reflexión, puede ocurrir la refracción. O sea, pasa de un medio a otro. Esta es la reflexión, la refracción, listo. La reflexión y la refracción. Depende de qué, del ángulo de incidencia, ¿ya? Del ángulo, más que nada por el ángulo de incidencia, ¿ya? A ver, ¿y por qué hablo de la luz, profesor? Porque la luz es una onda electromagnética, ¿ya? Esta es la luz. ¿La luz qué es? Una onda electromagnética, básicamente. Entonces, se puede ocurrir, con respecto a las ondas electromagnéticas, la reflexión y la refracción. Verdadero, verdadero. La dispersión. La dispersión. Por ejemplo, un foco está acá y se propaga, se dispersa su fuente, ¿no? Sí, verdadero también. Sería verdadero, verdadero y verdadero. A ver, indique cuántas proposiciones son correctas. A ver, la velocidad de luz aumenta al viajar de un medio diferente al vacío. Claro que sí, la máxima velocidad que adopta la onda electromagnética es en el vacío, verdadero. La energía que transporta una onda electromagnética es directamente proporcional a la frecuencia. Claro que sí, más adelante te van a decir lo siguiente. La energía de un fotón o la energía de una onda electromagnética es H por S. Verdadero. La onda electromagnética transporta materia falso. Te mencioné, es similar a la onda mecánica. ¿Qué es una onda mecánica? Es la perturbación del medio que transporta energía y cantidad de movimiento, más no materia. Falso. Esto es falso. A ver, las microondas tienen una longitud de onda en el orden del milímetro. Verdadero. Los rayos X no son dañinos en el tejido humano. Falso, sí son dañinos. Todos saben que son dañinos, ¿no? Los rayos X. A ver. Esto es fácil, ¿ya? Este se calcula con esta ecuación. C es igual a lambda por frecuencia. ¿Ya? Lambda por la frecuencia. ¿Qué es C? La velocidad de la luz. ¿Qué es lambda? La longitud de onda. ¿Y qué es F? La frecuencia. Reemplazando datos. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Lambda, 8 por 10 a la menos 6. Y frecuencia es lo que me pide, ¿no? Tú divides esto y te va a hacer lo siguiente. A ver, algo rápido, chicos, para no demorarnos. 3 por 10 a la 8 sobre 8 multiplicado por 10 a la menos 6. Ya, que la frecuencia te sale hasta grande, ¿eh? 37.5 por 10 a la menos 10 a la 12. 10 a la, a ver, a 12, pues.
Hertz. La unidad de la frecuencia es el Hertz. ¿De qué es? La frecuencia. Mira qué grande, ¿no? En una escala de 10 a la 12. Grande, grande. Bueno, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Básicamente, recordar que es pura teoría nada más lo que es tema de ondas electromagnéticas. Chao.